Lisbeth Blackwell alisó cuidadosamente el pliegue del vestido de seda esmeralda que estaba cosiendo para la señora Holt, esposa del tesorero municipal. Sus dedos delgados se movían con asombrosa destreza, mientras sus ojos, del color del cielo primaveral, seguían atentamente cada puntada. Llevaba ya 7 años trabajando en el taller Hilo de Oro y, poco a poco, se había convertido en una de las costureras más solicitadas de Sherwood. Tras dar los últimos retoques, dejó el trabajo y miró el reloj de pared. Eran las 4. Todavía quedaba 1 hora para cerrar, pero tenía que pasar por el mercado, ya que esa noche vendría a cenar la familia de su marido. Otra vez. Señorita Quint, ¿podría terminar de coser el dobladillo del vestido? Tengo que irme un poco antes, le dijo Lisbeth a la joven aprendiz, que cosía con esmero unos pantalones en un rincón del taller. Por supuesto, señora Langtry, respondió la joven con una sonrisa, levantando la vista de su trabajo. ¿Otra cena familiar? Lisbeth asintió con la cabeza, colocándose detrás de la oreja un mechón cobrizo que se había escapado de su pulcro moño. Tengo la sensación de que mi suegra elige a propósito las noches en las que trabajo hasta tarde. ¿Para luego quejarse de que cocinas mal? Se rió la señorita Quint, que ya conocía la complicada relación entre su jefa y su suegra. ¿Qué va, Esther? Mi cocina es lo único que la señora Langtry mayor aprueba de mí. Lisbeth se quitó el delantal de trabajo, se puso un abrigo ligero y salió del taller. En la calle hacía un día fresco de octubre. Sherwood, una pequeña pero próspera ciudad, estaba cubierta de hojas otoñales. Los escaparates de las tiendas ya comenzaban a decorarse para el próximo Halloween, y en el aire flotaba el aroma de las tartas de manzana de la panadería Higgins. De camino a casa, Lisbeth recordó cómo había conocido a Wilford Langtry 5 años atrás. Él había entrado en el taller para encargar un traje nuevo para un importante asunto judicial. Alto, de hombros anchos, con atentos ojos marrones y una sonrisa segura, le había llamado la atención de inmediato. Le gustaba su forma de hablar, tranquila y clara, como si cada palabra tuviera peso. En aquella época era socio junior del bufete de abogados Hammond & Partners, especializado principalmente en derecho corporativo. Cuando Lisbeth le tomó las medidas, sus manos temblaban ligeramente. Wilford se dio cuenta y, de forma inesperada, la invitó a cenar. Ella aceptó, aunque sabía que eso iba más allá de la ética profesional. La cena se convirtió en un largo paseo por el paseo fluvial que atravesaba el centro de Sherwood. Hablaron de todo, desde sus ambiciosos planes de convertirse en socio principal hasta su sueño de abrir su propio taller. Le pareció que por fin había encontrado a alguien que veía en ella no solo a una modista guapa, sino a un alma gemela. El matrimonio, celebrado 6 meses después de conocerse, fue un verdadero escándalo para la familia Langtry. Clarissa Langtry, viuda de un juez de distrito, consideraba que su único hijo merecía una novia de buena familia, la hija de un médico, un abogado o, en el peor de los casos, un empresario de éxito. Pero desde luego no una costurera de un taller, por muy talentosa que fuera, como Lisbeth. El hecho de que Lisbeth fuera huérfana y hubiera sido criada por una tía que apenas llegaba a fin de mes solo empeoraba la situación a los ojos de Clarissa. En la boda, celebrada en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, solo asistieron por parte del novio su hermana Hilda y su marido Oswald Pritchard, tan pomposo como la propia Clarissa. La suegra se negó ostentosamente a asistir y envió en su lugar una fría carta con los mejores deseos. Lisbeth suspiró al recordar cómo, solo un mes después de la boda, Clarissa se presentó en la puerta de su nueva casa, una modesta pero acogedora casa de campo en una buena zona, con la declaración de que no podía guardar rencor para siempre. Para sorpresa de Lisbeth, Wilford recibió a su madre con los brazos abiertos, como si hubiera olvidado su comportamiento. A partir de ese momento, Clarissa se convirtió en una invitada habitual en su casa,
sin perder la oportunidad de destacar que su hijo se había rebajado a Lisbeth, eligiéndola a ella en lugar de a 10 candidatas adecuadas. Lisbeth se detuvo en la frutería y empezó a elegir los ingredientes para la cena. Esa noche tenía pensado preparar un asado con romero, un plato que a Clarissa le encantaba, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. También había que comprar pan fresco, lechuga y fruta para el postre. ¿Lo mejor para su suegra, la señora Langtry, como siempre?, preguntó con una sonrisa el señor Gable, el dueño del puesto, mientras metía las verduras seleccionadas en una bolsa de papel. «Ya lo sabe, señor Gable, ella solo acepta lo mejor», respondió Lisbeth, entregándole el dinero. En casa, se puso inmediatamente a cocinar, intentando terminar antes de que su marido regresara. En los 5 años que llevaban juntos, Wilford había cambiado. Había desaparecido la atención con la que la trataba cuando la cortejaba. Ahora, al llegar del trabajo, apenas se fijaba en ella, absorto en sus pensamientos o en los documentos del trabajo, y últimamente se había vuelto irritable, enfadándose a menudo por tonterías. Lisbeth lo achacaba al estrés. En el bufete de abogados reinaba una dura competencia y aunque Wilford ya era abogado senior, el puesto de socio seguía siendo un sueño inalcanzable. A pesar de su buen sueldo, vivían más modestamente de lo que podrían. Wilford insistía en que debían dar una buena imagen ante sus colegas y su familia, por lo que la mayor parte de los ingresos se destinaba a trajes caros para él, a la membresía en un prestigioso club de campo y, por supuesto, a generosas cenas para sus parientes. Lisbeth siguió trabajando en el taller, no tanto por el dinero, aunque su contribución al presupuesto familiar era considerable, sino por amor a su trabajo. Al principio, Wilford insistió en que dejara el trabajo. La esposa de un abogado senior no debe estar detrás de un mostrador, pero Lisbeth se mantuvo firme. Fue la única vez que se opuso abiertamente a su voluntad. La puerta se abrió y Wilford entró en la casa. Ya no era el abogado joven y enérgico que había conocido 5 años atrás, sino un hombre algo rellenito, con entradas y el ceño siempre fruncido. Le saludó con un gesto silencioso, pasó al salón y se sirvió un whisky. «Hoy llegas temprano», comentó Lisbeth, secándose las manos con el delantal. «Aún no he terminado de preparar la cena». «Tenía que prepararme», respondió él secamente, dando un sorbo a su vaso. «Mi madre dijo que traería fotos de su viaje a Europa». Lisbeth contuvo un suspiro. Clarissa no hacía más que presumir de sus viajes, pagados con la generosidad de su hijo. La última vez había vuelto de Italia y había pasado 2 horas hablando de la auténtica cocina italiana, criticando de paso los intentos de Lisbeth de preparar pasta. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Wilford, que ya se había cambiado el traje de trabajo por un atuendo más informal, pero no menos caro, se apresuró a abrir la puerta. En la puerta estaba Clarissa, una mujer alta y esbelta, con un cabello gris perfectamente peinado y una mirada aguda como la de un ave rapaz. Detrás de ella se vislumbraban Hilda y Oswald, así como el primo de Wilford, Roland, con su esposa Prudence. «Wilford, querido». Clarissa abrazó a su hijo, ignorando deliberadamente a Lisbeth, que estaba de pie en la puerta de la cocina. «Pareces cansado. Espero que no estés trabajando demasiado». «Todo va bien, mamá», sonrió Wilford, ayudándola a quitarse el abrigo. «Hola, Clarissa». Lisbeth finalmente dio un paso adelante, sabiendo que su suegra no daría el primero. «Buenas noches, Hilda, Oswald, Roland, Prudence. Pasen, por favor, la cena está casi lista». «Ah, Lisbeth». Clara la miró con aire evaluador. «Espero que hoy hayas preparado algo comestible». «Asado con romero y gratinado de patatas», respondió Lisbeth, ignorando la pulla. «Tus favoritos». «Ya veremos», murmuró Clarissa mientras se dirigía al salón. «Wilford, por favor, sírveme una copa de vino blanco».
Mientras los familiares se acomodaban en el salón, Lisbeth regresó a la cocina para terminar de preparar la cena. A través de la puerta abierta le llegaban sus voces. Y entonces le dije, «Querida, ese color no le queda nada bien con tu tono de piel». Hilda, increíblemente parecida a su madre, se rió de su propio chiste. ¿Te imaginas que ahora en nuestro club aceptan incluso...? Oswald bajó la voz, pero Lisbeth lo oyó de todos modos. Agente sin pedigrí. ¿A dónde va a parar el mundo?, asintió Roland. Recuerdo que en la época de mi padre eso habría sido simplemente impensable. Clarissa, ¿qué opinas del nuevo alcalde? Dicen que su abuelo era un simple granjero. La política ya no es lo que era, suspiró Clarissa. Wilford, querido, espero de todo corazón que decidas presentarte a las elecciones municipales del año que viene. Necesitamos gente con los valores correctos. Lisbeth trajo unos canapés con salmón ahumado y queso brie. Clarissa, sin siquiera mirar a su nuera, cogió uno y se lo llevó a la boca. No está mal, murmuró con aire de estar haciendo un gran favor, aunque la última vez el salmón estaba más fresco. Lisbeth guardó silencio mientras colocaba las servilletas. Wilford parecía no darse cuenta del trato despectivo que su familia dispensaba a su esposa. Es más, en su presencia, él mismo se volvía más frío, más distante, como si se avergonzara de su elección. Lisbeth, querida, le dijo de repente Prudence, la más joven y, quizás, la menos desagradable de toda la familia. Tú misma has cosido este vestido. Es interesante. Sí, es obra mía. Lisbeth pasó la mano por el sencillo pero elegante vestido de lino azul oscuro. Se nota que ahorras en tela, se rió Hilda, intercambiando una mirada con su madre. Ahorrar es un hábito muy útil, respondió Lisbeth, tratando de mantener la calma, especialmente cuando hay que alimentar a tantos invitados cada semana. Se hizo el silencio en la habitación. Wilford miró a su esposa con descontento y Clarissa frunció los labios. «Voy a comprobar el asado», dijo Lisbeth y regresó a la cocina. Pronto todos se trasladaron al comedor. Lisbeth dispuso los platos. Un aromático asado, gratinado, ensalada fresca y pan casero. La mesa tenía un aspecto festivo gracias a la bonita vajilla y a las velas en candelabros de plata, un regalo de boda de sus compañeros del taller. «Bueno», comenzó Clarissa cuando todos se dispusieron a comer. «He traído fotos de mi gira por Europa. Viena es simplemente encantadora en primavera. Wilford, tú y Lisbeth definitivamente deberían visitarla. Aunque», miró a Lisbeth, «me temo que para apreciar realmente la ópera y los museos hay que tener un cierto nivel de educación». «Me encantaría ver la arquitectura», respondió Lisbeth con calma, «especialmente la obra de Otto Wagner. Su influencia en el modernismo es incalculable». Clarissa parecía un poco desconcertada. Claramente no esperaba que una costurera supiera de esas cosas. «Sí, claro, la arquitectura», murmuró y rápidamente cambió de tema. «Wilford, ¿cómo va el asunto de Brookhaven? He oído que hay millones en juego». La cena continuó en la misma línea. Los familiares hablaban principalmente entre ellos discutiendo sobre personas que Lisbeth no conocía, acontecimientos a los que no la habían invitado y problemas que no le concernían. Cuando se hablaba de ella, las preguntas siempre eran indulgentes o tenían trampa. «¿Y cómo va tu trabajo?», preguntó Hilda pronunciando la palabra «begin» como si se tratara de algo vergonzoso. «¿Sigues cosiendo botones?» «En realidad, ahora estoy trabajando en un vestido de noche para la señora Holt, la esposa del tesorero», respondió Lisbeth. «Ha encargado un vestido para el baile benéfico anual». «Ah, sí, el baile», suspiró Clarissa. «Wilford, ¿has comprado las entradas? Este año presido el comité para recaudar fondos para la nueva ala del hospital». «Por supuesto, mamá», asintió Wilford sin mirar a Lisbeth. Era una novedad para ella, ya que su marido no había dicho ni una palabra sobre el baile. De todos modos,
Últimamente le había ocultado muchas cosas. Hace poco había encontrado una extraña factura de una joyería, pero cuando le preguntó a Wilford al respecto, él se desentendió diciendo que era un regalo para su madre. Después del postre, una tarta de manzana con helado de vainilla, Clarissa miró ostentosamente el reloj. «Dios mío, qué tarde es. Tenemos que irnos. Wilford, ¿nos acompañas?» Cuando por fin se marcharon todos, Lisbeth empezó a recoger la mesa. Wilford se quedó en la puerta del comedor, observándola. «Podría ser más educada con mi madre», dijo con tono de reproche. «Y ella podría ser más educada conmigo», replicó Lisbeth mientras colocaba los platos en el fregadero. 5 años, Wilford. 5 años soportando su desprecio y sus comentarios hirientes. «Solo se preocupa por mí», defendió Wilford a su madre. «Y por nuestra posición social». «¿Nuestra posición?» Lisbeth se volvió hacia él. «¿O la tuya? A veces me parece que te avergüenzas de mí». Wilford no respondió. Solo apretó los labios y salió de la habitación, dejando a Lisbeth sola entre los platos sucios y los restos de otra cena familiar en la que se había gastado casi todo su sueldo semanal. La lluvia de noviembre repiqueteaba sobre el techo del taller hilo de oro. Lisbeth se inclinó sobre un pañuelo de seda y lo pintó con un pincel fino. El complejo diseño vegetal requería toda su concentración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Wilford había vuelto a casa pasada la medianoche, oliendo a whisky y tabaco caro. Cuando le preguntó dónde había estado, su marido solo murmuró algo sobre una reunión con un cliente y se fue directamente a la ducha. Era la tercera vez en una semana. «Maravilloso», dijo la dueña del taller, la señorita Darby, haciendo que Lisbeth se sobresaltara y casi estropeara el dibujo. «Un trabajo sencillamente increíble, señora Langtry». Lisbeth levantó la vista hacia su jefa, una mujer elegante de unos 50 años con un peinado castaño perfecto y una mirada penetrante. «Gracias, señorita Darby. Espero que a la señora Abernethy le guste». «Oh, le encantará», le aseguró la señorita Darby sentándose en la silla de enfrente. «De hecho, quería hablar con usted sobre la señora Abernethy y otros de nuestros clientes especiales». Algo en el tono de su jefa hizo que Lisbeth dejara el pincel a un lado. «¿Hay algún problema con los pedidos?» «Al contrario», sonrió la señorita Darby. «Todo es excelente. Tanto es así que cada vez recibo más solicitudes personalmente de usted. La señora Holt, la señora Abernethy, incluso la esposa del alcalde, todas están encantadas con su trabajo». Lisbeth bajó la mirada, avergonzada. Realmente ponía el alma en cada pedido, a menudo quedándose hasta tarde para que todo quedara perfecto. «Por eso», continuó la señorita Darby, «quiero ofrecerle que sea mi mano derecha, maestra senior con derecho a trabajar solo con clientes selectos y, por supuesto, con el correspondiente aumento de sueldo». El corazón de Lisbeth dio un salto de alegría. Una oferta así significaba el reconocimiento de su talento, la oportunidad de trabajar en los proyectos más interesantes y, lo que no era menos importante, unos ingresos considerablemente mayores. «Es un gran honor, señorita Darby», dijo, tratando de ocultar su emoción. «Te lo has ganado, Lisbeth». La señorita Darby la llamó por su nombre por primera vez. «Tienes un verdadero don. Además, no estoy rejuveneciendo y necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente». Lisbeth se imaginó contándoselo a Wilford. Cómo se le iluminarían los ojos, cómo la abrazaría y le diría que estaba orgulloso de ella. Pero entonces, la realidad la golpeó como una ola fría. En los últimos meses, cualquier noticia sobre sus éxitos en el trabajo solo provocaba irritación en su marido. «Otra vez tu taller. ¿De verdad es tan importante? Yo, ya sabes, tengo una carrera de verdad». Eso era lo que ella oía como respuesta. «Tengo que pensarlo», respondió Lisbeth finalmente. «Es una oferta muy generosa, pero...». Su marido,
asintió comprensivamente la señorita Darby. He oído que el señor Langtry es un hombre de ideas muy tradicionales. No es solo eso, replicó Lisbeth diplomáticamente, aunque la señorita Darby había dado en el clavo. Por supuesto, dijo la señorita Darby levantándose. Piénselo hasta el final de la semana. Ahora, permítame llevarme esta obra maestra para enviarla a la tintorería. El resto del día transcurrió con las preocupaciones habituales. Lisbeth ajustó el traje del banquero, el señor Howard, hizo una prueba del vestido de novia de la hija del notario y ayudó a la aprendiz Esther con los patrones. Pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Por qué habían cambiado las cosas con Wilford? ¿Cuándo había dejado de ser ese hombre atento y apasionado con el que lo compartía todo? ¿Cuándo sus éxitos habían dejado de provocarle orgullo para despertar en él una extraña envidia? En las últimas semanas, Wilford se había vuelto especialmente irritable. Llegaba tarde a casa, a menudo con los ojos enrojecidos, y evitaba responder a las preguntas. A veces se encerraba en su despacho y hablaba por teléfono durante mucho tiempo, pero en cuanto aparecía Lisbeth, cortaba la conversación de inmediato. Varias veces lo había visto examinar atentamente los extractos bancarios y luego arrugar los papeles con irritación. Tenía una aventura. Esa idea ya se le había pasado por la cabeza, pero la había descartado. Wilford, con todos sus defectos, siempre le había parecido un hombre de principios. «Señora Langtry», la llamó Esther. «Tiene una llamada, es su marido. Fue inesperado, ya que Wilford casi nunca la llamaba al trabajo». «¿Wilford? ¿Ha pasado algo?», preguntó ella al coger el auricular. «No, solo te recuerdo que esta noche cenamos con mi familia». La voz de su marido sonaba tensa. «Por favor, no llegues tarde». «Pero habíamos quedado en la semana que viene», protestó Lisbeth. «Esta noche tengo una prueba de vestuario». «Cancélala», respondió Wilford secamente. «Mi madre ha vuelto antes de su crucero expresamente para esto. Vendrán Hilda y Oswald». Lisbeth contuvo un suspiro. Otra velada en compañía de su suegra y su cuñada no era precisamente lo que ella deseaba. «De acuerdo», dijo finalmente. «Cancelaré la prueba y prepararé la cena». «Bien», dijo Wilford con voz más suave. «Perdona por las prisas. Hasta esta noche». Tras colgar el teléfono, Lisbeth se quedó pensativa. Algo en el comportamiento de su marido le inquietaba. Normalmente le avisaba de las cenas familiares con varios días de antelación, no en el último momento. Al llegar a casa a las 4, Lisbeth se puso manos a la obra con los preparativos. Decidió hacer conejo guisado con romero, un plato que gustaba a todos los Langtry, incluso a la exigente Clarissa. Wilford regresó temprano, a primera hora de las 6, lo cual era inusual en él. Parecía agotado. Tenía el rostro pálido, ojeras y las arrugas alrededor de la boca más profundas. «¿Va todo bien?», le preguntó Lisbeth, acercándose a él y secándose las manos en el delantal. «Sí, solo ha sido un día agotador», respondió él, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de una silla, un gesto que siempre había irritado a Lisbeth, pero que ahora dejó pasar. «Mamá llegará a las 7. Voy a darme una ducha». «Wilford», Lisbeth le cerró el paso. «¿Qué pasa? Últimamente no eres tú mismo». «No pasa nada», respondió bruscamente. «Solo mucho trabajo, un cliente importante, un caso complicado, lo de siempre. Lo de siempre no te hace volver a casa pasada la medianoche, y no te hacen parecer como si no hubieras dormido en una semana». Wilford se pasó la mano por la cara. «Lisbeth, por favor, ahora no. Tengo que prepararme para la cena». «¿Para la cena con tu familia que me trata como si fuera basura?». No pudo contenerse. «¿Te das cuenta de que cada una de esas cenas es una tortura para mí? Es mi familia». La voz de Wilford sonó metálica. «La única familia que tengo. Y te pido que los respetes». «¿Y qué hay de respetarme a mí?». Lisbeth cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Cuándo fue la última vez que tu madre me dijo algo amable? ¿O Hilda?».
Vienen a mi casa, comen mi comida y me miran por encima del hombro. Estás exagerando, respondió Wilford. Solo son tradicionales, de otra generación. Hilda tiene mi edad, replicó Lisbeth, y eso no es excusa para ser grosera. Wilford suspiró y dio un paso hacia ella. Escucha, sé que no todo va bien entre vosotras, pero hoy, por favor, intenta ser amable. Ahora mismo no necesito más complicaciones. Algo en su tono, casi una súplica, hizo que Lisbeth retrocediera. Está bien, asintió. Por ti. A las 7 en punto sonó el timbre. Clarisa, impecablemente vestida como siempre, entró en la casa con el aire de una reina que visita una ciudad de provincias. La seguían Hilda y Oswald, ambos con expresiones en el rostro como si acabaran de descubrir un olor desagradable. Wilford, querido. Clarisa abrazó a su hijo, ignorando por completo a su nuera. Pareces cansado. Te dije que debías descansar más. Todo está bien, mamá, sonrió Wilford, ayudándola a quitarse el abrigo. Hola, Clarisa. Lisbeth finalmente se adelantó. Hilda, Oswald, bienvenidos. Ah, Lisbeth. Clarisa la miró con aire evaluador. Hoy estás muy radiante. Lisbeth miró su sencillo vestido azul y contuvo una respuesta sarcástica. Gracias, Clarisa. La cena está casi lista. Se dio la vuelta y se fue a la cocina, sin ganas de continuar con la desagradable conversación. El ambiente en la mesa era tenso. Clarisa, como de costumbre, dominaba la conversación, hablando de su reciente crucero y de todas las personas importantes que había conocido allí. Imagina, Wilford, en la mesa de al lado del restaurante estaba el propio senador Greenwood, dijo con entusiasmo. Por supuesto, me presenté. Fue muy amable. Es estupendo, mamá, respondió Wilford distraídamente, hurgando en su plato. La comida, que normalmente devoraba con apetito, hoy parecía no interesarle. ¿Qué hay de nuevo, Wilford?, preguntó Oswald, cortando un trozo de conejo. Clarisa dijo que estás cerca de convertirte en socio de la empresa. Wilford se quedó quieto por un momento y luego dejó lentamente el tenedor. Hay ciertas perspectivas, respondió evasivamente, pero aún es pronto para hablar de ello. Bueno, con tu talento y tu formación, sonrió Clarisa. Es solo cuestión de tiempo. Hammond no puede dejar de apreciar tus habilidades. Lisbeth notó que, al mencionar el nombre de su jefe, Wilford se tensó aún más. ¿Y cómo va tu trabajo, Lisbeth?, preguntó Hilda con una burla apenas perceptible. ¿Sigues cosiendo botones? En realidad, Lisbeth bebió un sorbo de agua para calmarse. Tengo buenas noticias. La señorita Darby me ha ofrecido un ascenso a maestra senior. Eso significa trabajar solo con clientes selectos y, por supuesto, un aumento de sueldo. No tenía intención de contarlo hoy, sobre todo en presencia de la familia de Wilford, pero la pullita de Hilda la había tocado la fibra sensible. Se hizo el silencio en la mesa. Wilford la miraba con evidente sorpresa. «No me lo habías dicho», dijo finalmente. «Ha sucedido hoy», respondió Lisbeth. «Iba a contártelo después de cenar». «Qué bonito», dijo Clarisa, intercambiando miradas con su hija. «Aunque siempre he pensado que con una educación en Yale se pueden encontrar aplicaciones más adecuadas para tus talentos». «Mamá», comenzó Wilford a modo de advertencia, pero Clarisa ya se había vuelto hacia Lisbeth. «Sabes, querida, algunas mujeres piensan que trabajar es maravilloso, pero la verdadera vocación de una mujer es apoyar a su marido, especialmente cuando él se encuentra en la encrucijada de tomar decisiones importantes para su carrera». «Yo apoyo a Wilford», respondió Lisbeth con calma, «pero eso no significa que deba renunciar a mis propios logros». «¿Logros?», resopló Hilda. «Ya veremos. Serás la jefa de las costureras. ¡Qué gran logro!». «Hilda», la reprendió Oswald, pero sin mucho entusiasmo. «¿Y tú a qué te dedicas, Hilda?», preguntó Lisbeth, sin ocultar ya su irritación.
además de criticar a los demás? Me dedico a la caridad, respondió Hilda con arrogancia. A diferencia de algunos, puedo permitirme no trabajar. Oswald me proporciona todo lo que necesito. Qué cómodo, murmuró Lisbeth. No discutamos, intervino Wilford, que parecía aún más agotado. Mamá, ¿dijiste que querías contarnos tus planes para Navidad? Clarissa cambió rápidamente al tema que más le gustaba, la organización de fiestas familiares en las que pudiera brillar, pero Lisbeth notó que su suegra le lanzaba miradas de disgusto de vez en cuando. Después del postre, una tarta de manzana con helado de vainilla, Clarissa se llevó a su hijo a un lado. Aunque hablaban en voz baja, Lisbeth, que estaba recogiendo la mesa, pudo oír fragmentos de la conversación. Muy preocupada. Tus problemas... Ella debe saber cuál es su lugar, se oía la voz de Clarissa. Me las arreglaré solo, no te entrometas, respondió Wilford. Clarissa negó con la cabeza y le dijo algo más a su hijo, lo que hizo que su rostro se volviera aún más sombrío. Cuando los invitados finalmente se marcharon, Lisbeth se puso a lavar los platos. Wilford la ayudaba en silencio, secando los platos, algo inusual en él. ¿De qué hablabas con tu madre?, preguntó Lisbeth finalmente, incapaz de soportar más la tensión. Wilford se estremeció, como si despertara de una profunda reflexión. Nada especial, los consejos habituales de una madre. Wilford, ¿qué pasa? Lisbeth se volvió hacia él. Está claro que algo te preocupa, y tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Él permaneció en silencio, con la mirada perdida. Soy tu esposa, dijo ella con suavidad. Pase lo que pase, juntos podremos superarlo. Juntos, dijo Wilford con una sonrisa amarga. Sabes, a veces me parece que vamos en direcciones completamente diferentes. Tú con tu taller, yo con mi empresa. No es así, replicó Lisbeth. Sí, tengo una carrera, pero eso no interfiere en nuestro matrimonio. ¿Eso crees? Wilford la miró con una extraña mezcla de amargura y cansancio. A mí me parece que te estás alejando cada vez más. Cada vez te quedas más tiempo en el trabajo, cada vez hablas más de tus clientes, de tus proyectos, y ahora, además, el ascenso. ¿Estás celoso de mi trabajo?, se sorprendió Lisbeth. No, yo solo quiero que pienses más en nosotros, en la familia que podríamos formar. ¿En la familia? Lisbeth dio un paso atrás. Wilford, tú mismo dijiste que no estabas preparado para tener hijos, que primero querías conseguir la sociedad, comprar una casa más grande. Lo sé. Se pasó la mano por el pelo. Pero todo cambia, y a veces me parece que estás más apegada a tu taller que a mí. Eso no es justo, dijo Lisbeth en voz baja. Me encanta mi trabajo, sí, pero también te quiero a ti y a nuestro matrimonio. ¿De verdad? Wilford la miró con escepticismo. Entonces, ¿por qué no me preguntaste mi opinión sobre el ascenso? ¿Por qué se lo anunciaste a mi familia sin consultarme? No tenía pensado decirlo hoy, admitió Lisbeth, pero cuando tu hermana volvió a burlarse de mi trabajo, decidiste presumir, terminó Wilford por ella. No, solo, suspiró. Estoy harta de sus constantes burlas y desprecio. Vienen a nuestra casa, comen nuestra comida y luego se comportan como si yo fuera una especie de sirvienta. Estás exagerando, dijo Wilford, restándole importancia. Solo se preocupan por mí. No, Wilford, Lisbeth negó con la cabeza. Tu madre no se preocupa. Ella controla. Siempre ha pensado que no soy lo suficientemente buena para ti y hace todo lo posible para que me sienta inferior. No es así, replicó él obstinadamente. ¿No? Entonces, ¿por qué sigue llamándome esa esposa tuya? ¿Por qué me recuerda constantemente mis orígenes humildes? ¿Por qué te propone constantemente que conozcas a las hijas de sus amigas? Wilford guardó silencio, sin mirarla a los ojos. Sabes que tengo razón, continuó Lisbeth.
pero admitirlo significaría admitir que le has permitido que me trate así durante todos estos años. Y en lugar de defenderme, te pones de su parte. No me pongo de su parte, replicó Wilford. Es solo que ahora tengo demasiados problemas como para además pelearme con mi madre. ¿Qué problemas, Wilford? Lisbeth se acercó más. Por favor, cuéntame. ¿Qué pasa en el trabajo? Él se dio la vuelta, pero ella alcanzó a ver en sus ojos algo parecido al miedo. Todo va bien, dijo finalmente. Solo que es un caso complicado, un cliente importante. Lo habitual. Lisbeth no le creyó. Sentía que estaba pasando algo grave, algo que Wilford le ocultaba, pero él claramente no tenía intención de sincerarse. Está bien, suspiró ella, pero ten por seguro que, pase lo que pase, estoy de tu lado. De acuerdo, dijo él con una leve sonrisa. En cuanto al ascenso, lo hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Lisbeth asintió, aunque por dentro sentía una creciente irritación. ¿Por qué la decisión sobre su carrera tenía que depender de su aprobación? ¿Acaso ella le había pedido permiso cuando él decidió cambiar de especialidad en el bufete de abogados? Por la noche, tumbada en la cama, Lisbeth escuchaba los ruidos de la casa. Wilford, alegando que tenía que revisar unos documentos, se había quedado abajo, en el despacho. Ella lo oía hablar por teléfono, en voz baja pero con emoción. A veces le llegaban fragmentos de frases. No puedo hacerlo. Tiene que haber otra salida. Ella no lo entenderá. ¿De quién hablaba? ¿De ella? ¿De su madre? ¿De alguien del trabajo? Lisbeth daba vueltas en la cama sin poder dormir cuando oyó a Wilford subir las escaleras. Fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. Su marido se desnudó en silencio y se acostó a su lado, pero no la tocó, como solía hacer. En lugar de eso, se quedó tumbado mucho tiempo mirando al techo antes de darse la vuelta hacia la pared. Lisbeth escuchaba su respiración sin cerrar los ojos. Algo definitivamente no estaba bien, algo grave, y ella tenía la intención de averiguar qué era. Pero por ahora tenía que tomar otra decisión importante. ¿Qué hacer con la propuesta de la señorita Darby? La reacción de Wilford había dejado claro que no aprobaba su ascenso. Prefería que ella permaneciera en la sombra, se ocupara de la casa, recibiera a sus parientes y no tuviera ambiciones propias, como su madre, como su hermana. Pero Lisbeth no se parecía a ellas, amaba su trabajo, amaba crear belleza con sus propias manos, amaba ver cómo las personas se transformaban con los vestidos que ella creaba, y no estaba dispuesta a renunciar a ello, ni siquiera por su marido, que parecía alejarse cada vez más de ella, sumergiéndose en sus propios secretos. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, tomó una decisión. Aceptaría la oferta de la señorita Darby, y si Wilford no podía apoyarla en eso, bueno, sería su elección. Ella tenía la suya. Había pasado una semana desde aquella fatídica cena en la que Lisbeth anunció su ascenso. Cada día que pasaba, la tensión en su casa aumentaba, como si un muro invisible entre los cónyuges se hiciera cada vez más alto. Wilford volvía cada vez más tarde, a veces pasada la medianoche, y cada vez más a menudo olía a whisky caro. Apenas hablaba con su esposa, limitándose a frases cortas sobre trivialidades cotidianas. Lisbeth, que había aceptado la oferta de la señorita Darby, se sumergió de lleno en el trabajo. El nuevo puesto exigía más responsabilidad, pero también le proporcionaba satisfacción. Los clientes de la alta sociedad de Sherwood hacían cola para encargarle sus vestidos. Entre ellos se encontraba incluso la señora Hammond, esposa del jefe de Wilford, que le encargó un vestido para una gala benéfica. Curiosamente, su marido no reaccionó de ninguna manera ante la noticia. Antes, Lisbeth se habría alegrado de un contacto tan valioso que podría ayudar a la carrera de Wilford, pero ahora sentía que él le ocultaba algo importante relacionado con el trabajo. El viernes, Lisbeth se quedó hasta tarde en el taller,
terminando un pedido urgente. Cuando regresó a casa, alrededor de las 9 de la noche, se sorprendió al descubrir que Wilford ya estaba allí. Estaba sentado en la sala de estar, con unos papeles sobre la mesa de centro. Al ver a su esposa, los guardó rápidamente en una carpeta. «Llegas temprano», comentó Lisbeth mientras se quitaba el abrigo. «Y tú llegas tarde», dijo él con tono irritado. «Mañana es el aniversario de la señora Stafford y tenía que terminar el vestido», explicó ella, sentándose en un sillón frente a su marido. «¿Quieres cenar conmigo? Puedo preparar algo». «No tengo hambre», respondió Wilford secamente, evitando mirarla a los ojos. Lisbeth suspiró. Durante la última semana apenas habían hablado. Esa noche parecía la oportunidad perfecta para aclarar la situación. «Wilford, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Se recostó en el sofá, mostrando con todo su aspecto cansancio y desgana para conversar. «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Te estás alejando, casi nunca estás en casa, no me cuentas lo que pasa en el trabajo». «No pasa nada», la interrumpió. «Solo tengo mucho trabajo». «No te creo». Lisbeth negó con la cabeza. «Algo va mal y tiene que ver con el señor Hammond, ¿verdad? Por cierto, su mujer me ha encargado un vestido». Por un instante, el rostro de Wilford cambió. En sus ojos se reflejó el miedo, que rápidamente dio paso a la irritación. «¿Y qué? Tengo que aplaudir», dijo entre dientes. «Wilford, antes te habría encantado conocerla. ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado», exclamó de repente levantándose del sofá. «Mi carrera pende de un hilo y tú solo piensas en tus trapos». Lisbeth se echó hacia atrás, sorprendida por su repentino arrebato. «¿Así que eso es lo que pasa? ¿Problemas en el trabajo? ¿Por qué no me lo has contado?» Wilford se paseó por la habitación, pasándose los dedos por el pelo, un gesto que solo hacía en momentos de estrés extremo. «Porque tú no puedes ayudar en nada. Solo te interesan tu carrera, tus clientes, tu ascenso». «Eso no es justo», replicó Lisbeth en voz baja. «Siempre te he apoyado, pero no puedo ayudarte si no me cuentas lo que pasa». Wilford se detuvo y la miró con amargura. «Hammond sospecha que he malversado fondos de un cliente», dijo finalmente. «Un cliente importante. Ha iniciado una investigación interna». Lisbeth palideció. «Pero eso es... ¿No podría saber...?» «Por supuesto que no», exclamó Wilford. «No he cogido ni un centavo, pero hay ciertas discrepancias en los documentos. Alguien falsificó mi firma en varias transferencias». «Dios mío», susurró Lisbeth. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenía que averiguarlo por mí mismo». Volvió a empezar a caminar por la habitación. «Si esto se descubre, mi carrera habrá terminado. Pero si eres inocente, hay que demostrarlo», dijo Wilford con una sonrisa amarga. «Y yo no tengo pruebas, solo sospechas». Wilford cogió una carpeta de la mesa y sacó unos extractos bancarios. «Mira, llevamos más de un año viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tus cenas para mi familia, tu nueva máquina de coser, mi club, tus telas. Espera». Lisbeth frunció el ceño mientras miraba los papeles. «¿Qué son estos gastos? $3,000 en Gerald's, $1,500 en Blue Oyster». Wilford le arrebató los extractos de las manos. «Cenas de negocios, con clientes». «Pero Blue Oyster no es un restaurante, es una joyería», objetó Lisbeth. «Y, a juzgar por la fecha, fue la víspera del cumpleaños de tu madre». «¿Y qué?», respondió él bruscamente. «¿No puedo hacerle un regalo a mi propia madre?» $3,000. Lisbeth sintió cómo la ira crecía en su interior. «Cuando tú siempre me dices que tenemos que ahorrar, tus ingresos son una gota en el océano comparados con los míos», exclamó Wilford. «O con lo que podría ganar si me convirtiera en socio. Mis ingresos son los que pagan tus almuerzos de negocios y los regalos para tu madre». No pudo contenerse Lisbeth. «Y por cierto, casi todas las cenas familiares». «Estás exagerando», murmuró Wilford.
Yo aporto mucho más a esta familia que tú. ¿De verdad? Lisbeth cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué hay de tus tarjetas de crédito? También están llenas de almuerzos de negocios. Wilford palideció, y Lisbeth supo que había dado en el clavo. ¿Me has estado vigilando?, preguntó en voz baja. No, negó ella con la cabeza. Pero no soy ciega. Las facturas llegan a nuestra dirección, Wilford, y veo las cantidades. No tienes derecho a... ¿No tengo derecho a saber en qué se gasta el dinero de nuestra familia?, lo interrumpió Lisbeth. ¿El dinero que ambos ganamos? No entiendes nada, dijo él finalmente. En mi posición es necesario mantener una cierta imagen. Relaciones, contactos, los restaurantes adecuados, los clubes adecuados, son inversiones para el futuro. ¿Inversiones que nos han llevado al borde de la quiebra?, preguntó Lisbeth con amargura. Y por lo que parece, al borde del fracaso de tu carrera. Fue cruel, y ella lo comprendió en cuanto las palabras salieron de su boca. El rostro de Wilford se contrajo de ira. ¿Cómo te atreves?, gruñó. Tú, que no tienes ni idea de los negocios de verdad, de los problemas de verdad, lo único que sabes hacer es coser vestidos para mujeres ricas y gastar mi dinero. ¿Tu dinero? Lisbeth sintió que algo se rompía dentro de ella. Pensaba que éramos una familia, Wilford, una casa compartida, un presupuesto compartido, una vida compartida. Un presupuesto compartido del que cada semana gastas cantidades exorbitantes en esas cenas absurdas para mi familia, siguió gritando, como si no la oyera. ¿Crees que no veo las facturas de las tiendas de comestibles, carne cara, vino, delicatessen, como si no tuviéramos en qué gastar el dinero? Pero tú insistes en estas cenas, exclamó Lisbeth. Al menos mi madre entiende el valor del dinero, replicó Wilford. ¿En serio? Lisbeth no podía creer lo que oía. ¿Tu madre, que se gasta miles en cruceros y joyas? No te atrevas a hablar así de mi madre. ¿Por qué? ¿Porque es verdad? ¿Sabes qué?, dijo él tras una pausa, con tono gélido. Tienes razón. Gastamos demasiado, especialmente tú, y hay que ponerle fin. Se acercó a su escritorio, sacó una chequera, escribió algo rápidamente y le entregó el cheque a Lisbeth. Toma, $35. ¿Qué es esto?, preguntó ella sin comprender. Tu presupuesto semanal, explicó Wilford con frialdad. $5 al día, para todo, comida, transporte, gastos menores. Estoy harto de mantenerte. Lisbeth miró el cheque sin dar crédito a sus oídos. «Estás loco», dijo en voz baja. «No, por fin he entrado en razón», replicó Wilford. «Basta ya de malgastar el dinero que no tenemos. Si quieres más, gánatelo tú misma». Lisbeth cogió lentamente el cheque. Por dentro, se sentía embargada por una tormenta de emociones, pero de repente se le ocurrió una idea. «De acuerdo», dijo tranquilamente, guardando el cheque en el bolsillo. «Como tú digas». Wilford, que evidentemente esperaba objeciones, parecía sorprendido. «¿De acuerdo?» «Sí, de acuerdo», repitió Lisbeth. $5 al día, lo entiendo, y seguiré estrictamente ese presupuesto». «Estupendo». Él todavía parecía desconcertado por su tranquilidad. «Mi madre ha llamado hoy, vendrán a cenar el domingo». «¿Este domingo?», preguntó Lisbeth. «Sí, Clarissa, Hilda, Oswald y mi primo Roland con su mujer», asintió Wilford. «Mi madre quiere hablar de los planes para Navidad». «De acuerdo», asintió Lisbeth de nuevo. «Yo me encargaré de la cena». Lisbeth pasó todo el sábado en el taller, trabajando en pedidos urgentes. Al regresar por la noche, encontró una nota de Wilford. «Ceno con un cliente. Volveré tarde». El domingo por la mañana se despertó con una firme determinación. Después de desayunar rápidamente, cogió su monedero y contó el dinero que tenía. $15.23. Lo primero que hizo Lisbeth fue ir al banco y cobrar un cheque de Wilford por valor de $35. Luego, tras consultar la lista que había hecho el día anterior,
se fue a hacer la compra. En el mercado, Lisbeth eligió cuidadosamente los productos más baratos. En lugar de la carne habitual, huesos para caldo. En lugar de verduras frescas, las hortalizas más baratas. En lugar de fruta para el postre, una bolsa de gelatina. ¿Ha pasado algo, señora Langtry?, preguntó el carnicero mientras le envolvía los huesos. Normalmente compra la mejor carne. Estamos ahorrando, señor Finch, respondió Lisbeth con una sonrisa. Son tiempos difíciles, ya sabe. Salió de la tienda de comestibles con una bolsa de arroz barato, varias cebollas, una lata de frijoles en conserva y una bolsa de sal. Toda la comida le costó $3.75. Wilford regresó a casa alrededor de las 4 de la tarde y se sorprendió al descubrir que Lisbeth aún no había comenzado a cocinar. ¿No te has olvidado de que hoy viene mi familia?, preguntó irritado. Por supuesto que no, respondió Lisbeth tranquilamente, sentada en un sillón con un libro. Todo está bajo control. Pero no estás preparando nada, dijo él, mirando la cocina, donde había una modesta bolsa con comida sobre la mesa. Me he ajustado al presupuesto que me has asignado, dijo Lisbeth, levantándose y dirigiéndose a la cocina. $5, tal y como dijiste. 5. Wilford se detuvo, mirando las compras. ¿Es una broma? ¿Vas a alimentar a mi madre con huesos y frijoles? Es todo lo que puedo comprar con $5. Lisbeth se encogió de hombros. Tú mismo estableciste ese límite. No me refería a los invitados, se indignó él. ¿En serio? Lisbeth arqueó una ceja. ¿Y dónde está escrito eso? Me diste un cheque y me dijiste $5 al día para todo. Así que sigo tus instrucciones. Lisbeth, la voz de Wilford adquirió un tono amenazador. Si crees que esto es divertido. No creo que limitarme el dinero sea divertido, respondió ella con calma. No lo creo en absoluto, pero he aceptado tus reglas y las voy a cumplir. Basta de tonterías, alzó la voz. Ve a la tienda y compra comida normal para cenar. Toma. Sacó la cartera y sacó $50. Esto debería bastar. Lisbeth negó con la cabeza. No, Wilford. Dijiste que estaba harta de mantenerte, que malgastaba tu dinero, que tenía que gastar $5. Y lo he hecho. Esto es una tontería, dijo él tirando el billete sobre la mesa. Coge el dinero y compra comida decente. Mi madre estará aquí en 3 horas. No, respondió Lisbeth con firmeza. O cocino con lo que he comprado, o vas tú mismo a comprar lo que creas necesario y cocinas tú mismo. Wilford cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Lo compraré yo mismo, dijo por encima del hombro. A las 7 en punto sonó el timbre. Lisbeth, vestida con un vestido sencillo pero elegante, abrió la puerta con una sonrisa amistosa. En el umbral estaban Clarissa, Hilda y Oswald. Un minuto después llegaron Roland y su esposa Prudence. Buenas tardes. Lisbeth los invitó a pasar. Wilford llegará pronto, tiene algo que hacer. ¿Algo que hacer un domingo? Clarissa levantó las cejas. Espero que no sea nada grave. Todo está en orden, le aseguró Lisbeth. Solo tenía que comprar algunas cosas. Acompañó a los invitados al salón, donde ya estaba servida la mesa. En lugar de los habituales aperitivos exquisitos y una botella de vino caro, había sencillos cuencos de barro con algo indefinido y una jarra con agua. ¿Y dónde está la comida?, preguntó Hilda mirando la mesa con desconcierto. Todo está aquí, sonrió Lisbeth. Hoy tenemos una cena especial. Lo llamé $5 al día. ¿Qué nombre tan extraño?, frunció el ceño Clarissa. En cierto sentido, así es, asintió Lisbeth. Por favor, siéntense. Ahora traeré el plato principal. Lisbeth regresó al cabo de un minuto con una olla grande de la que emanaba un olor poco apetecible. ¿Qué es eso? Oswald miró con recelo dentro de la olla cuando Lisbeth comenzó a repartir el contenido en los platos. Caldo de hueso con arroz y cebolla, explicó ella. Y aquí está el pan,
dijo, colocando sobre la mesa un plato con pan de molde cortado que había comprado Wilford. Buen provecho. ¿Es una broma? Clara apartó el plato. ¿Dónde está la verdadera cena? Esta es la verdadera cena, respondió Lisbeth con calma, sentándose en su sitio. Preparada estrictamente según el presupuesto asignado por Wilford. ¿Qué presupuesto? Hilda frunció el ceño. $5 al día, explicó Lisbeth. Wilford decidió que gastaba demasiado y me puso un límite. $5 al día para todo. Estoy harto de mantenerte, dijo. Así que decidí seguir estrictamente las nuevas reglas. Se hizo el silencio en la habitación. Todas las miradas se dirigieron a Clarissa, que parecía como si la hubieran golpeado. Es indignante, dijo finalmente. Mi hijo no podría decir algo así. Sí que podría. Se oyó la voz de Wilford desde la puerta. Estaba de pie en el umbral del comedor con unas bolsas de la compra. Y lo dijo. Pero no me refería a que eso se aplicara a las cenas familiares. Oh, pero no lo especificaste, señaló Lisbeth. Simplemente firmaste un cheque y dijiste que a partir de ese día viviría con $5 al día. Y así lo hago. Wilford, ¿qué está pasando? Exigió una explicación Clarissa. Wilford no tuvo tiempo de responder. Clarissa se llevó la mano al corazón y se dejó caer lentamente en una silla. Su rostro palideció y sus ojos se voltearon. «¡Mamá!», exclamó Wilford, corriendo hacia ella. «¡Mamá! ¿Qué te pasa?». «Se ha desmayado», constató Lisbeth, observando con sorpresa cómo Clarissa se deslizaba con elegancia de la silla a los brazos de su hijo. En el salón de la casa de los Langtry reinaba el caos. Clarissa yacía en el sofá, rodeada de sus familiares, que se afanaban a su alrededor. Hilda abanicaba a su madre con una revista. Oswald intentaba torpemente desabrocharle la chaqueta, y Roland corrió a buscar un vaso de agua. Wilford, arrodillado junto al sofá, sostenía la mano de su madre y la miraba suplicante. «Mamá, despierta, por favor». Su voz temblaba por la emoción. «¿Llamamos al médico?». «No hace falta llamar al médico», susurró Clarissa, abriendo lentamente los ojos. «Es solo que ha sido un shock tan grande». Lisbeth observaba en silencio lo que sucedía. No dudaba de que el desmayo de su suegra fuera en parte una representación teatral. Clarissa siempre se había caracterizado por su don para dramatizar las situaciones, especialmente cuando se trataba de su hijo. «Toma, bebe». Hilda llevó a los labios de su madre el vaso de agua que había traído Roland y lanzó una mirada furiosa a Lisbeth. «No puedo creer que hayas hecho algo así». «¿Hacer qué?», preguntó Lisbeth con calma. «Solo seguí el presupuesto establecido por Wilford». «Eso no es cierto». Wilford se levantó bruscamente de rodillas. «Nunca dije que ese presupuesto se aplicara a las cenas familiares. Dijiste, a partir de hoy, vivirás con $5 al día», le recordó Lisbeth. «Y me extendiste un cheque de $35 para toda la semana. No hubo ninguna mención a las cenas familiares». «Lo has entendido perfectamente». El rostro de Wilford se sonrojó de ira. «Lo has hecho a propósito para humillarme delante de mi familia». «Lo hice para mostrar la situación real», replicó Lisbeth. «Si $5 al día es todo lo que estás dispuesto a darme, que tu familia sepa para qué alcanza realmente». Clarissa se sentó en el sofá con un gemido. Su cabello canoso, cuidadosamente peinado, se había despeinado un poco, pero aún conservaba su aspecto autoritario incluso en ese estado. «Wilford», dijo con voz débil, «¿de verdad has limitado los recursos de tu esposa?». «No es así, mamá». Wilford se sentó a su lado. «Lisbeth lo ha entendido todo mal. Solo hemos tenido una discusión por los gastos y yo...». «Dijiste que estabas harto de mantenerme», concluyó Lisbeth por él, «y que a partir de hoy viviría con $5 al día. Simplemente acepté tus condiciones». «Dios mío», murmuró Roland, intercambiando una mirada con su esposa. «Creo que es mejor que nos vayamos. Es claramente un asunto familiar».
Sí, por favor, váyanse, asintió Wilford sin mirarlos. Lo siento por todo esto. Roland, Prudence, Hilda y Oswald se recogieron rápidamente y salieron, lanzando miradas compasivas a Clarissa y Wilford y miradas de reprobación a Lisbeth. Cuando se cerró la puerta tras ellos, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Lisbeth permaneció de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Wilford estaba sentado junto a su madre, que ya se había recuperado por completo y ahora miraba a su nuera con evidente animadversión. «Nunca pensé», dijo Clarissa lentamente, «que viviría para ver el día en que la esposa de mi hijo montara un espectáculo así». «¿Un espectáculo?», repitió Lisbeth. «¿Llama espectáculo a que haya mostrado una situación real? ¿La situación real?». Clarissa alzó la voz. «Has avergonzado a mi hijo delante de toda la familia, lo has hecho quedar como un tirano codicioso». «Solo seguí sus instrucciones al pie de la letra», replicó Lisbeth. «Si eso lo ha dejado en mal lugar, quizá el problema esté en las propias instrucciones». «Lisbeth, basta», dijo Wilford bruscamente. «Ya has hecho suficiente daño. Tráele el té a mamá, por favor». «No», respondió Lisbeth con firmeza. «No voy a fingir que no ha pasado nada. Y no voy a permitir que me trates como a una sirvienta». «Ya veo», dijo Clarissa frunciendo los labios. «Wilford, querido, creo que me voy. Ya sabes dónde encontrarme cuando todo se calme». Se levantó, se arregló el peinado y se alisó la chaqueta. Wilford acompañó a su madre a la puerta diciéndole algo en voz baja. Lisbeth solo oyó fragmentos de frases. «Me encargaré de eso». «Es solo un malentendido». «Por supuesto, tienes razón». Cuando volvió al salón, su rostro era una máscara de fría ira. «¿Contenta?», preguntó Wilford. «¿Has conseguido lo que querías?». «¿Qué exactamente?». Lisbeth no se amilanó. «¿La oportunidad de que me escucharan? Sí, eso es lo que quería, y lo he conseguido». «A costa de humillarme ante mi familia», espetó él. «Ahora piensan que soy una especie de monstruo que mata de hambre a su esposa». «¿Y no es así?», preguntó Lisbeth con calma. «¿No fuiste tú quien me limitó a $5 al día? ¿No fuiste tú quien gritó que estaba harto de mantenerme?». Wilford se pasó la mano por el pelo, tratando claramente de contener la ira. «Estaba enfadado», dijo finalmente. «Lo dije en un momento de ira. Deberías haberlo entendido». «¿Entendido qué? ¿Que tus palabras no significan nada? ¿Que tengo que adivinar cuándo hablas en serio y cuándo solo estás desahogándote?». «Deberías haber entendido que estoy estresado», alzó la voz Wilford. «Tengo problemas en el trabajo, puedo perderlo todo, y en lugar de apoyarme, me montas estas escenas». «Y tú debías haber entendido que no se puede tratar a una esposa como un lastre», replicó Lisbeth. «No soy de tu propiedad, Wilford. Soy tu compañera. O, al menos, debería serlo». «¿Socia?», sonrió con amargura. «Una socia me habría apoyado en un momento difícil en lugar de ridiculizarme. Una socia habría sido sincera desde el principio», replicó Lisbeth. «¿Cuándo empezaste a tener problemas en el trabajo? ¿Cuándo surgieron las dificultades económicas? ¿Por qué no me has dicho nada hasta ahora?». Wilford se dio la vuelta y miró por la ventana. Ya había anochecido, y su rostro se reflejaba en el cristal, cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. «No quería preocuparte», dijo finalmente. «Pensé que podría arreglármela solo». «Eso no es una respuesta», negó Lisbeth con la cabeza. «¿Cuándo empezó todo, Wilford?». Él guardó silencio durante un largo rato y luego se dejó caer pesadamente en el sillón. «Hace 2 años», admitió, «cuando abrió el nuevo bufete de abogados y muchos clientes se fueron con ellos. Hammond estaba furioso. Dijo que teníamos que demostrar que seguíamos siendo líderes del mercado. Había que mantener la imagen, organizar recepciones, ir a restaurantes caros, llevar trajes de los mejores sastres. «¿Pero por qué me lo ocultaste?
preguntó Lisbeth, desconcertada. Porque era mi responsabilidad. Wilford dio un puñetazo en el reposabrazos. Soy el hombre de esta casa, tengo que mantener a mi familia. Lisbeth negó con la cabeza. Hablas exactamente como tu madre. Las mismas frases, la misma actitud, como si no viviéramos en el siglo XX, sino en el XIX. No metas a mi madre en esto, advirtió Wilford. Ella no tiene nada que ver. ¿De verdad? Lisbeth se acercó. ¿Y quién te ha metido en la cabeza que un hombre de éxito debe gastar más de lo que gana? ¿Quién te compara constantemente con tu padre, un abogado destacado, miembro de los mejores clubes? ¿Quién te regaló esos gemelos de $1000 en Navidad, sabiendo que ahora tendrías que regalarle algo aún más caro? ¡Basta! Wilford se levantó de un salto de la silla. No te permitiré que hables así de mi madre. ¿Por qué? ¿Porque es verdad? Lisbeth no se echó atrás. Wilford, gastas miles de dólares que no tenemos para impresionar a una mujer que nunca estará satisfecha. He visto nuestra cuenta bancaria, sé cuánto costaron su último crucero, su nuevo juego de vajilla y el collar que le compraste por su cumpleaños. Y todo este tiempo me has estado diciendo que ahorre en comida. Wilford la miró como si la viera por primera vez. En sus ojos se leía una mezcla de ira, sorpresa y, tal vez, vergüenza. ¿Has estado controlando mis gastos?, preguntó en voz baja. No, simplemente no soy ciega, respondió Lisbeth. Las facturas llegan por correo, Wilford. Las veo, y sé sumar. Se dejó caer lentamente en el sillón, con la mirada perdida. Lo hice todo por nosotros, dijo finalmente Wilford. Por nuestro futuro. Si me hubiera convertido en socio, viviríamos de otra manera. Una casa más grande, un barrio mejor, viajes. Pero en lugar de eso tenemos deudas y tu carrera está en peligro, concluyó Lisbeth. Y todo porque no has sido capaz de ser sincero, ni conmigo ni contigo mismo. ¿A qué te refieres? Vives por encima de tus posibilidades para cumplir con las expectativas de tu madre y tu jefe. Intentas ser quien no eres, y al mismo tiempo me acusas de ser derrochadora, cuando solo intento crear un hogar al que te apetezca volver. Se produjo una pausa incómoda. Wilford miró fijamente a un punto, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Quiero saber la verdad, dijo Lisbeth con determinación. Toda la verdad sobre nuestra situación financiera y sobre tus problemas en el trabajo. Wilford respiró hondo, se levantó y se dirigió a su escritorio. Abrió un cajón, sacó una gruesa carpeta y la dejó sobre la mesa de centro. Aquí está, dijo lacónicamente, toda la verdad. Lisbeth se sentó en el sofá y abrió la carpeta. En ella había extractos bancarios, facturas, contratos de crédito. Le llevó casi 2 horas revisar todos los documentos. Durante todo ese tiempo, Wilford permaneció sentado en su sillón, mirando en silencio por la ventana y bebiendo de vez en cuando el whisky que se había servido al comienzo de la conversación. Finalmente, Lisbeth cerró la carpeta y miró a su marido. La situación era peor de lo que había imaginado. 3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal de $20,000, solicitado hacía 18 meses, una segunda hipoteca sobre la casa, de la que ella ni siquiera sospechaba, y, lo peor de todo, la cuenta vacía de sus ahorros conjuntos, destinados a unas vacaciones y a la posible ampliación de la familia. ¿Cómo has podido?, preguntó ella en voz baja. ¿Cómo has podido engañarme así? No te he engañado, replicó Wilford. Simplemente, no te he contado toda la verdad. Eso es engañar, exclamó Lisbeth. Has gastado todos nuestros ahorros, has pedido un montón de dinero prestado, has hipotecado nuestra casa, y todo ello a mis espaldas. Iba a devolverlo todo, dijo él obstinadamente. Cuando me convierta en socio, mis ingresos se duplicarán. Podré saldar todas las deudas en 1 o 2 años. Si te conviertes en socio, le recordó Lisbeth. ¿Y qué hay de los cargos por malversación? Hablaste de una firma falsificada. Wilford apartó la mirada.
Me estoy ocupando de eso, murmuró. Hammond me ha dado hasta finales de mes para aclararlo todo. ¿Y tienes alguna pista? Tengo sospechas, admitió Wilford a regañadientes. Pero nada concreto. Alguien me ha tendido una trampa muy bien preparada. Lisbeth se recostó en el sofá, sintiéndose física y emocionalmente agotada. Toda su vida, que parecía tan segura y planificada, se desmoronaba ante sus ojos. Tenías que habérmelo contado, dijo finalmente. Desde el principio, podríamos haber encontrado una solución juntos. ¿Qué solución? Wilford sonrió con amargura. ¿Renunciar a la membresía del club? ¿Mudarnos a un apartamento más pequeño? Mi madre no lo habría soportado. Tu madre, repitió Lisbeth con cansancio. Siempre tu madre. ¿Y tú, Wilford? ¿Qué quieres tú? Él guardó silencio durante un largo rato y luego la miró a los ojos, en los que se reflejaba una extraña mezcla de amargura y conciencia. Ya no lo sé, admitió. He intentado satisfacer las expectativas de los demás durante tanto tiempo que he olvidado lo que yo quiero. Se hizo el silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Wilford se terminó el whisky que le quedaba y dejó el vaso sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo sé, respondió Lisbeth con sinceridad. Pero lo que tengo claro es que no voy a pedir perdón por haberle mostrado a tu familia la realidad tal y como es. Nunca volverán a mirarme como antes, dijo Wilford, sacudiendo la cabeza. Quizás sea mejor así, comentó Lisbeth. Quizás sea hora de dejar de vivir según las expectativas de los demás. Por la mañana, Lisbeth se despertó sola. Wilford se había ido a trabajar más temprano de lo habitual. En la mesa de la cocina encontró un sobre con $500 y una breve nota. Para gastos. Perdona por lo de ayer. Dinero, pero no disculpas por las palabras. Dinero, como si eso pudiera resolver sus problemas. Lisbeth negó con la cabeza y dejó el sobre donde estaba. En el taller se sumergió por completo en el trabajo, tratando de no pensar en los problemas familiares. La señorita Darby se dio cuenta de su estado, pero, con tacto, no le preguntó nada. Solo le ofreció un té durante la pausa para comer. «Pareces cansada, Lisbeth», le dijo con delicadeza. «¿Quizás deberías tomarte el día libre?» «No, el trabajo es justo lo que necesito ahora», respondió Lisbeth, negando con la cabeza. «Gracias por preocuparte». Al regresar a casa por la noche, encontró a Wilford en la sala de estar. Estaba hablando por teléfono, pero al ver a su esposa, terminó rápidamente la conversación. «Era mi madre», explicó, colgando el auricular. «Ya me lo imaginaba», asintió Lisbeth mientras se quitaba el abrigo. «¿Cómo se encuentra después del vuive de ayer?» «No seas irónica», frunció el ceño Wilford. «Está realmente disgustada». «Por supuesto». Lisbeth fue a la cocina y puso la tetera al fuego. «¿Qué le molesta más? ¿Que me atreviera a mostrar la situación real o que su hijo no sea tan exitoso como ella pensaba?» «Lisbeth», dijo Wilford con tono de advertencia. «¿Qué dijo?», insistió Lisbeth. «¿Que debo saber cuál es mi lugar? ¿Que debes dar a tu esposa?» Por la expresión del rostro de su marido, comprendió que había dado en el clavo. «Entonces es así», asintió Lisbeth. «Tu madre cree que el problema soy yo, y no que vivas por encima de tus posibilidades para intentar impresionarla». «Solo se preocupa por mí», se defendió Wilford. «Y sí, cree que te has pasado de la raya». «¿De la raya?», repitió Lisbeth. «Me pregunto a qué raya se refiere. ¿A la raya de una esposa obediente que se calla incluso cuando la insultan? ¿O los límites de un decorado conveniente en vuestro teatro familiar?» «Deja de dramatizar», dijo Wilford con cansancio. «Mamá solo quiere que vayamos a comer el próximo domingo y lo discutamos como adultos». «No», respondió Lisbeth con firmeza. «¿Qué significa viejo?» «Significa que no iré. No me sentaré a la misma mesa que una mujer que me considera la causa de todos tus problemas. Lisbeth, sé razonable».
dijo Wilford acercándose a ella. Es mi familia. No puedo simplemente renunciar a ellos, concluyó ella. Pero de mí sí puedes. No te estoy renunciando, se indignó él. Solo te pido que tengas un poco de tacto. Tacto. Lisbeth sonrió con amargura. Me pregunto cuánto tacto tuvo tu madre cuando me humilló durante años por mi origen humilde, o cuando insinuaba que podrías casarte con una chica adecuada de tu círculo, o cuando hacía comentarios sobre mi guille para darte un heredero. Wilford parecía sorprendido. ¿Te decía esas cosas? No directamente, admitió Lisbeth, pero era bastante obvio, y tú nunca me defendiste. Nunca, Wilford. Simplemente fingías no oír o cambiabas de tema. Él se dio la vuelta, sin saber claramente qué responder. ¿Tu madre dijo que los demás también vendrían?, preguntó Lisbeth. Sí, toda la familia, asintió Wilford. Hilda y Oswald, Roland y Prudence. ¿Y todos ellos están, por supuesto, de su parte? Lisbeth ya sabía la respuesta. Simplemente están sorprendidos y preocupados. Preocupados, repitió ella. Es decir, ¿me han boicoteado? No dramatices, repitió Wilford, pero su tono delataba la verdad. Entonces, boicot, asintió Lisbeth. Me ignorarán hasta que me disculpe y ocupe mi lugar. Solo quieren que todo vuelva a la normalidad, intentó explicar Wilford. Que volvamos a ser una familia. A la normalidad, repitió Lisbeth como un eco. Es decir, que yo siga preparándoles cenas exquisitas y ellos sigan tratándome como a una sirvienta. Lisbeth, por favor. La voz de Wilford adquirió un tono suplicante. Ahora mismo tengo demasiados problemas como para ocuparme también de esto. ¿De esto?, repitió ella. ¿Te refieres a nuestro matrimonio? No me refería a eso, exclamó él. Es solo que dame tiempo para resolver la situación en el trabajo y luego resolveremos todos los demás problemas. Lisbeth miró atentamente a su marido. Con el rostro cansado, ojeras y los hombros caídos, parecía un hombre al límite, pero, al mismo tiempo, todo lo que decía era reconciliarse con la familia, no resolver sus propios problemas. Está bien, dijo ella finalmente. Ocúpate de tus asuntos, yo me ocuparé de los míos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Wilford, alarmado. Quiero decir que no voy a pedir perdón a tu madre, y no voy a ir a las comidas familiares, donde me consideran la causa de todos los males. Si quieres mantener la relación con tu familia, adelante, pero sin mí. ¿Me estás dando a elegir?, preguntó en voz baja. No, negó Lisbeth con la cabeza. La elección la haces tú, cada día, y parece que ya la has hecho. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Wilford mirándola. En el dormitorio, Lisbeth cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama durante un largo rato, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Su matrimonio, que parecía tan sólido, en realidad se había construido sobre mentiras y silencios. Wilford le ocultaba sus problemas financieros y se endeudaba para mantener la imagen de abogado exitoso ante su madre y sus colegas. Y ella, durante todo ese tiempo, pensaba que eran socios, que estaban construyendo una vida juntos. A la mañana siguiente, Lisbeth se despertó con una extraña sensación de claridad. Pasara lo que pasara, ya no se quedaría callada, y no permitiría que nadie, ni Wilford ni su familia, determinara su valor, ni por $5 al día, ni por ninguna otra cantidad. Habían pasado 2 semanas desde aquella memorable cena. La relación entre Lisbeth y Wilford seguía siendo tensa. Apenas hablaban, solo se cruzaban por la mañana y a última hora de la tarde. Wilford se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y los fines de semana se iba a casa de su madre sin invitar a Lisbeth. Ella se sumergió en el trabajo, encontrando en él consuelo y una especie de control que tanto le faltaba en su vida personal. Su nuevo puesto de maestra artesana en el taller Hilo de Oro
le proporcionaba no solo satisfacción creativa, sino también unos ingresos considerablemente mayores. La señorita Darby, satisfecha con el creciente flujo de clientes atraídos por el talento de Lisbeth, incluso insinuó un posible aumento del porcentaje de los pedidos. El jueves, tras terminar la prueba del vestido de noche para la esposa del banquero, Lisbeth se dirigió al banco. Allí abrió una cuenta separada a su nombre, una decisión que antes le habría parecido una traición impensable. Ahora, sin embargo, conociendo la verdadera situación financiera de su familia y los secretos que guardaba Wilford, lo consideraba una medida de precaución necesaria. El primer ingreso fue modesto, solo $150, pero Lisbeth estaba decidida a ahorrar cada mes una parte de su sueldo. No para huir ni para vengarse, sino para asegurarse de que, cualesquiera que fueran las decisiones que tuviera que tomar en el futuro, no estuvieran dictadas por la dependencia económica. Al salir del banco, Lisbeth decidió dar un paseo por el paseo marítimo para despejarse. Era un día otoñal sorprendentemente cálido, y muchos habitantes de Sherwood habían salido a disfrutar de lo que quizá fueran los últimos días de buen tiempo antes de la llegada del invierno. Señora Langtry, qué agradable sorpresa. Lisbeth se giró al oír la voz melodiosa y vio a una elegante mujer de unos 40 años con una elegante chaqueta de color marfil. Le llevó unos segundos reconocer a su antigua clienta del taller, Pearl Hutton, propietaria de la boutique de moda La Perla, en el centro de la ciudad. «Hola, señorita Hutton». Lisbeth le sonrió amablemente. «Hace tiempo que no la veo por el taller». «Oh, he estado en Europa casi 6 meses», dijo Pearl con un gesto de la mano. «París, Milán, Londres, estudiando nuevas tendencias, buscando proveedores. ¿Tiene un momento para tomar un café? Me encantaría charlar con usted». Lisbeth dudó solo un instante. No le apetecía volver a casa, y la compañía de la alegre Perla podría distraerla de sus pensamientos tristes. «Con mucho gusto», asintió. Se sentaron en una acogedora cafetería con vistas al río. Perla, tras dar un sorbo a su capuchino, miró atentamente a Lisbeth por encima de la taza. «Pareces cambiada», comentó. «Más seria, quizá». «La vida no se detiene», respondió Lisbeth diplomáticamente. «Ahora tengo un nuevo puesto, maestra senior con derecho a trabajar solo con clientes selectos». «Enhorabuena», exclamó Pearl con sinceridad. «Aunque, debo admitir, siempre he pensado que con tu talento mereces algo más que trabajar en el taller de otra persona, por muy respetado que sea, como el hilo de oro». «¿A qué te refieres?», preguntó Lisbeth con interés. Pearl sonrió enigmáticamente y se inclinó hacia ella. «Tu propio negocio, por supuesto. ¿Alguna vez lo has pensado?». Lisbeth bajó la mirada, avergonzada. Por supuesto, soñaba con tener su propio taller, con modelos únicos que reflejaran su visión de la moda, con clientes selectos que apreciaran el enfoque individual. Pero eso siempre le había parecido un sueño lejano, casi inalcanzable. «Lo he pensado», admitió. «Pero abrir tu propio negocio supone una gran inversión, riesgos». «¿Y si tuvieras un socio?», la interrumpió Pearl. «¿Un socio con experiencia en negocios, contactos y dispuesto a invertir el capital inicial?». Lisbeth levantó la vista sorprendida. «¿Te refieres a ti?». «Exacto». Pearl sonrió triunfalmente. «Verás, hace tiempo que planeo ampliar La Perla. Quiero abrir una sección de confección a medida, no solo vender trajes confeccionados, sino ofrecer a los clientes algo exclusivo. Pero necesito un maestro con talento que se convierta en la imagen de esta sección. Y, tras observar su trabajo durante varios años, me he dado cuenta de que no encontraré a nadie mejor». Lisbeth miró atónita a su interlocutora. La propuesta era inesperada y tentadora. Tener su propio negocio, aunque fuera en sociedad, era una oportunidad con la que ni siquiera se atrevía a soñar. «Es una oferta muy generosa», dijo con cautela, «pero ni siquiera sé
No me respondas ahora mismo. Pearl sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó a Lisbeth. Piénselo, y cuando esté lista para discutir los detalles, llámeme. Estaré en la ciudad 2 semanas más. Luego me iré de nuevo, esta vez a Asia, en busca de telas exóticas. Lisbeth tomó la tarjeta sintiendo que su corazón latía más rápido. Algo le decía que esta conversación casual podría cambiar toda su vida. De vuelta a casa, intentó imaginar cómo reaccionaría Wilford ante una propuesta así. Hasta hacía poco, lo primero que habría hecho habría sido contárselo, pedirle consejo y compartir su alegría. Pero ahora no estaba segura de que él la entendiera y la apoyara, especialmente después de sus últimas conversaciones sobre su carrera y su actitud hacia sus éxitos. La casa estaba tranquila y vacía. Lisbeth encontró una nota de su marido sobre la mesa. Ceno con un cliente. No me esperes. El mensaje habitual de las últimas semanas. Antes se habría preocupado, habría pensado en una posible infidelidad. Ahora le daba casi igual. Su matrimonio se estaba rompiendo ante sus ojos, y no se trataba de otras mujeres, sino de una diferencia fundamental en su visión de la vida. Después de cenar sola, Lisbeth se acomodó en el salón con un álbum y unos lápices. Empezó a hacer bocetos de vestidos, elegantes, modernos, con detalles únicos que siempre habían caracterizado su trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió inspiración y esperanza. El sábado por la mañana, Lisbeth se reunió con Pearl en su oficina, situada encima de la boutique La Perla. Discutieron el plan de negocio durante casi una hora. Pearl quería destinar parte del espacio de su boutique a un taller de confección a medida. Lisbeth se convertiría en la directora creativa de esta línea, encargándose del diseño, la atención al cliente y el control de calidad. Pearl se ocuparía de la parte financiera y administrativa, así como del marketing. Todo esto suena increíble, admitió Lisbeth. Pero tengo compromisos con Golden Thread. La señorita Darby acaba de ascenderme y no estaría bien irme ahora. Entiendo tus dudas, asintió Pearl. Y no te pido que tomes una decisión inmediata. Piénsalo, sopesa los pros y los contras. Estoy dispuesta a esperar hasta que regrese de Asia, dentro de un mes. Al volver a casa, Lisbeth encontró a Wilford de un humor extraño. Estaba excitado, pero al mismo tiempo parecía nervioso. Miraba constantemente el reloj y echaba vistazos al teléfono. ¿Dónde has estado?, le preguntó cuando entró. Llamé al taller y me dijeron que hoy era festivo. Lisbeth se quedó paralizada por un momento. No esperaba que Wilford comprobara su paradero. Estaba con una clienta, respondió rápidamente. La señora Abernethy me pidió que fuera a su casa para una prueba. Creía que la prueba era por la noche, dijo Wilford entrecerrando los ojos. Han cambiado los planes, intentó decir Lisbeth con calma, aunque le latía con fuerza el corazón. Me llamó por la mañana y me pidió que fuera antes, porque por la tarde tenía un compromiso. Por la noche fueron al Azure Coast, el restaurante más caro de Sherwood. Wilford se mostró inusualmente atento. Le apartó la silla, pidió su vino favorito e incluso le hizo varios cumplidos sobre su aspecto. Quería pedirte perdón, dijo Wilford de repente cuando terminaron con los entrantes. Por aquella noche, y por lo que te dije, por los $5 y todo lo demás. No estaba en mí. Lisbeth lo miró fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Después de 2 semanas de frialdad y silencio? Wilford apartó la mirada. He pensado mucho, en nosotros, en nuestros problemas, y me he dado cuenta de que no quiero perderte. ¿Por amor o porque mi sueldo te ayuda a pagar tus deudas?, preguntó Lisbeth directamente. Su rostro se crispó, como si ella le hubiera golpeado. Eso es injusto, dijo en voz baja. Te quiero de verdad, Lisbeth. Siempre te he querido. El amor no son solo palabras, respondió ella. Son acciones, respeto, honestidad,
Y tú me ocultaste tus problemas financieros, pediste dinero prestado a mis espaldas, permitiste que tu madre me humillara durante años. Lo sé, la interrumpió Wilford. Y quiero arreglarlo todo. Dame una oportunidad. Creo que deberíamos empezar a planear el futuro. Por ejemplo, hizo una pausa. Por ejemplo, un hijo. Lisbeth casi se atraganta con el vino. ¿Un hijo?, repitió ella. Wilford, siempre has dicho que querías esperar. Primero, la sociedad, luego, una casa más grande. He cambiado de opinión, se encogió de hombros. Quizás eso es lo que le falta a nuestra vida. ¿Y mi trabajo?, preguntó ella. Sabes que con un niño no podré trabajar al mismo ritmo. ¿Y eso es malo? Wilford le tomó la mano. Podrías pasar más tiempo en casa, dedicarte a la familia. Yo os mantendría. Y entonces Lisbeth lo comprendió. Todo aquello, las excusas, las promesas, incluso la conversación sobre el niño, no era más que un intento de recuperar el control, mantenerla en casa, hacerla dependiente. No has cambiado, dijo en voz baja, retirando la mano. Sigues queriendo controlarme, solo que ahora utilizas otros métodos. ¿De qué estás hablando? Wilford frunció el ceño. Estoy intentando salvar nuestro matrimonio. No, Lisbeth negó con la cabeza. Estás intentando salvar tu estilo de vida, primero con amenazas y humillaciones, ahora con falsas disculpas y manipulaciones. Eso es ridículo, se indignó Wilford. Sinceramente quiero arreglarlo todo. ¿De verdad? Lisbeth se inclinó hacia él. Entonces, sé sincero. ¿Qué me dirías si te dijera que me han ofrecido ser socia en un nuevo negocio? Wilford se tensó visiblemente. ¿Qué negocio? ¿Quién te ha ofrecido algo? Es una pregunta hipotética, esquivó Lisbeth. Solo responde, ¿me apoyarías? Él se quedó en silencio unos segundos, buscando claramente las palabras adecuadas. Me gustaría que primero me consultaras. Este tipo de decisiones nos afectan a los dos. ¿Y tú me consultaste cuando pediste una segunda hipoteca?, replicó ella. ¿O cuando gastaste nuestros ahorros en regalos para tu madre? Eso es diferente, objetó Wilford. Lo hice por la familia. No, lo hiciste por ti, dijo Lisbeth en voz baja. Por tu ego, por tu imagen de abogado exitoso de buena familia. Y ahora quieres que renuncie a mis ambiciones por las tuyas. Wilford la miró con ira manifiesta. Así que de eso se trata. Te han ofrecido algo y has decidido aceptarlo sin siquiera consultarme. Lisbeth no respondió, pero su silencio era bastante elocuente. ¿Quién?, preguntó Wilford con tono exigente. ¿Quién te ha hecho la oferta? No importa, respondió Lisbeth con firmeza. Lo que importa es que, al parecer, eres incapaz de alegrarte por mis éxitos. Todo lo que ves es una amenaza a tu control. Eso es ridículo, murmuró Wilford. Siempre he apoyado tu carrera. No, negó Lisbeth con la cabeza. La has tolerado mientras no interfería en tus planes, y ahora que soy más exitosa e independiente, intentas recuperar el statu quo. Se quedaron sentados en silencio, mirándose a través de la mesa. Entre ellos parecía haber surgido un muro invisible, y Lisbeth de repente se dio cuenta de que no sabía cómo superarlo, y si realmente quería hacerlo. ¿Qué has decidido?, preguntó finalmente Wilford. Sobre esa propuesta. Todavía lo estoy pensando, respondió Lisbeth con sinceridad, y tengo que decidirlo yo misma, no por ti ni en tu contra, por mí misma. La mañana amaneció nublada, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire parecía pesado y húmedo. Lisbeth estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, observando cómo las primeras gotas de lluvia dejaban huellas en el cristal. A sus espaldas, sobre la cama, había una maleta abierta, ya medio llena de ropa cuidadosamente doblada. Habían pasado 3 días desde su conversación en el restaurante, 3 días durante los cuales Lisbeth se había dado cuenta definitivamente de que su matrimonio era insalvable.
No porque ya no sintiera nada, sino porque ya no podía vivir en una relación en la que su valor se determinaba por lo útil o conveniente que era para su marido y su familia. Ayer llamó a Pearl Hutton y aceptó su oferta. Además, alquiló un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad, junto a la boutique La Perla. Hoy tenía que comunicarle su decisión a Wilford, y aunque Lisbeth se sentía inquieta ante esta conversación, en su interior crecía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Wilford volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Lisbeth lo esperaba en la sala de estar, sentada en un sillón con un libro que no podía leer. Sus ojos se deslizaban por las líneas, pero el significado se le escapaba, desplazado por los pensamientos sobre la conversación que se avecinaba. «Hola». Wilford dejó la cartera en el sofá y se aflojó la corbata. Parecía cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, una especie de excitación febril. «Tengo buenas noticias». «¿De verdad?». Lisbeth dejó el libro, tratando de que su voz sonara tranquila. «Sí». Él sonrió, pero la sonrisa parecía forzada. «La investigación ha terminado. Hammond dijo que habían encontrado al culpable. Era uno de los empleados junior. Falsificaba documentos y transfería dinero a cuentas ficticias». «Eso es estupendo», dijo Lisbeth con sinceridad. «¿Entonces tu reputación está a salvo?». «Más que eso». Wilford se sirvió un whisky y se sentó frente a ella. Hammond incluso insinuó que a finales de año podría haber un ascenso. «Una sociedad, Lisbeth, lo que siempre he deseado». Ella asintió, consciente de la ironía de la situación. Por fin sus sueños profesionales podían hacerse realidad, pero su matrimonio había llegado a su fin. «Me alegro por ti», dijo Lisbeth con suavidad. «De verdad». «Ahora todo será diferente», dijo él dando un sorbo a su whisky e inclinándose hacia adelante, mirándola con una intensidad inusual. «Se acabaron los problemas económicos, se acabó el estrés. Incluso podríamos pensar en mudarnos a una casa más grande. En esa zona que siempre te ha gustado, ¿te acuerdas? Con jardín y terraza». «Wilford», lo interrumpió Lisbeth en voz baja. «Tenemos que hablar». Algo en su tono lo hizo detenerse. Bajó lentamente el vaso y la miró con recelo. «¿Sobre qué?». Su voz sonaba tensa. «Me voy», dijo Lisbeth simplemente. «He alquilado un apartamento y hoy trasladaré allí mis cosas». Durante unos segundos, él la miró como si no entendiera el significado de sus palabras. Luego, su rostro comenzó a cambiar. Primero apareció la sorpresa, luego la incredulidad y finalmente la ira. «¿Qué significa me voy?». Wilford se levantó de la silla. «¿Es alguna broma?». «No», respondió Lisbeth con calma. «He aceptado la oferta de Pearl Hutton para ser su socia en un nuevo negocio. Estamos abriendo un departamento de confección a medida en La Perla». «Pearl Hutton», repitió Wilford, como si estuviera saboreando el nombre. «Así que fue ella quien te hizo la oferta, y tú, por supuesto, aceptaste sin siquiera consultarme». «Sí», respondió Lisbeth con sencillez, «porque es una decisión que afecta a mi vida y a mi carrera, y porque sabía que no me apoyarías». «¿De dónde sacas tanta seguridad?», se indignó Wilford. «Ni siquiera me diste una oportunidad, simplemente decidiste todo por tu cuenta». «¿Cómo has decidido todo por tu cuenta durante los últimos años?», preguntó Lisbeth. «¿Cómo has pedido préstamos a mis espaldas? ¿Cómo gastaste nuestros ahorros en tus caprichos? ¿Cómo permitiste que tu madre me tratara como a una persona de segunda clase?». Wilford abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No es así», logró decir finalmente. «Estás exagerando. Siempre me he preocupado por ti, por nosotros». «No, Wilford». Lisbeth negó suavemente con la cabeza. «Te preocupabas por tu imagen de hombre exitoso de buena familia, por lo que dirían tu madre, tus colegas, la sociedad, pero no por nosotros, no por mí».
¿Y por eso decidiste simplemente marcharte? Su voz se tornó amarga. 5 años de matrimonio y lo tiras todo como si fuera un vestido que ya no te gusta. No estoy tirando nuestros 5 años, replicó Lisbeth. Estoy agradecida por todo lo bueno que ha habido entre nosotros, pero no puedo seguir viviendo en una relación en la que no se me respeta, en la que mis sueños y aspiraciones se consideran menos importantes que los tuyos, en la que mi trabajo es solo un hobby que puedo practicar mientras te convenga a ti y a tu familia. Wilford se quedó en silencio, apretando el vaso de whisky con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. ¿Cuándo lo decidiste?, preguntó finalmente. Después de aquella cena, o incluso antes. No lo sé, respondió Lisbeth con sinceridad. Creo que llevaba gestándose mucho tiempo, pero aquella noche, cuando dijiste que tenía que vivir con $5 al día, me abrió los ojos sobre cómo me tratas realmente. Pero si te pedí perdón, exclamó Wilford. Dijiste que no estabas en tus cabales. No te disculpaste porque te dieras cuenta de lo humillante que fue, respondió Lisbeth en voz baja. Lo hiciste porque te asustaban las consecuencias, porque te sentías incómodo ante tu madre y tus familiares. Wilford dio un gran trago de whisky y dejó el vaso vacío sobre la mesa. Su rostro se contrajo por la ira y el dolor. Así que lo has decidido todo, murmuró. ¿Sin más? ¿Sin posibilidad de arreglarlo? No creo que se pueda arreglar, negó Lisbeth con la cabeza. Queremos cosas diferentes, Wilford. Tú quieres una esposa que complemente tu estatus, y yo quiero ser una persona independiente, con mis propios sueños y metas. ¿Y ahora qué? Su voz sonaba sorda, como desde el fondo de un pozo. ¿Simplemente te irás? ¿Y qué pasará con nuestra casa? ¿Con nuestro matrimonio? Voy a pedir el divorcio, dijo Lisbeth en voz baja. Y no quiero ninguna parte de la casa. Solo mis cosas personales y lo que yo misma he ganado. Wilford la miró como si la viera por primera vez. En sus ojos brilló algo parecido al respeto, que rápidamente se transformó en ira. Mi madre tenía razón sobre ti, dijo de repente. Siempre has sido demasiado independiente, demasiado caprichosa. Una verdadera esposa entiende que la familia es más importante que las ambiciones personales. Quizás, asintió Lisbeth, pero un verdadero esposo entiende que su esposa no es una propiedad ni un adorno, y una compañera cuyos sueños y aspiraciones son tan importantes como los suyos. Se levantó de la silla y se dirigió a la escalera que conducía al dormitorio. Recogeré mis cosas y me iré hoy, dijo Lisbeth, volviéndose. Para no alargar las cosas, si quieres, no tienes por qué estar presente. Oh, no, sonrió amargamente Wilford. No voy a ir a ningún sitio. Quiero ver cómo destruyes nuestra familia con tus propias manos. Lisbeth solo asintió y subió las escaleras. Allí, en el dormitorio, recogió metódicamente la ropa, los libros y las pocas joyas que tenía. De entre las fotos comunes, solo se llevó una, la de su boda, en la que ambos parecían tan felices y llenos de esperanza, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de que todo tiene un principio y un final. Wilford observaba el proceso de recogida con silenciosa ira. Se apoyó en el marco de la puerta y siguió cada uno de sus movimientos, como si esperara que cambiara de opinión, o tal vez con la esperanza de que intentara llevarse algo que no le pertenecía para poder acusarla de codicia. Pero Lisbeth solo cogió lo que era realmente suyo, cosas compradas con su propio dinero, regalos de amigos y compañeros de trabajo, herramientas para el trabajo. Cuando lo tuvo todo listo, llamó a un taxi. Wilford observó en silencio cómo el conductor cargaba las maletas en el maletero. La lluvia arreció, las gotas repiqueteaban en el techo del coche, creando una extraña sensación de distanciamiento de lo que estaba sucediendo. «Te arrepentirás», dijo Wilford cuando Lisbeth ya se estaba subiendo al coche, «cuando te des cuenta de que tu e-game no es más que soledad,
Cuando tu buggy fracase porque no tienes experiencia. Cuando te des cuenta de que has desperdiciado 5 años por un capricho tonto. Quizás, respondió Lisbeth con calma, pero es mejor arrepentirse de haberlo intentado y no haberlo conseguido que de no haberme atrevido a intentarlo. Se subió al taxi y el coche arrancó, dejando atrás la casa que había sido su refugio durante 5 años y al hombre que, como ella pensaba en su momento, era su destino. El nuevo apartamento era pequeño, pero luminoso y acogedor. La gran ventana del salón daba a una calle tranquila y desde el dormitorio se veía el parque. El lugar perfecto para empezar de nuevo. Lisbeth rápidamente colocó sus cosas en los armarios, distribuyó los libros en las estanterías y colgó la ropa en el armario. Curiosamente, no sentía miedo ni remordimientos, solo alivio y una tranquila alegría al pensar que ahora su vida le pertenecía solo a ella. Por la noche, la señorita Darby la llamó. Lisbeth le confesó inmediatamente que había aceptado la oferta de asociarse con Pearl Hutton y que, en 2 semanas, se vería obligada a dejar Golden Thread. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo la anciana con voz comprensiva, sin rencor. Has superado a mi taller, Lisbeth, y me alegro de que hayas encontrado tu camino. Aunque la verdad, echaré de menos tus trabajos. Gracias por tu comprensión, respondió Lisbeth con gratitud. Y por todo lo que me ha enseñado. Nunca lo olvidaré. Después de hablar con la señorita Darby, Lisbeth sintió una extraña paz. Era como si todas las piezas del mosaico de su vida hubieran encajado por fin en su sitio. Se preparó un té y se acomodó en un pequeño sofá con su cuaderno, esbozando bocetos para la futura colección de La Perla. Por primera vez en mucho tiempo, podía crear sin preocuparse por las expectativas de los demás. La semana pasó volando entre ajetreos. Lisbeth trabajaba en el taller, pasando poco a poco sus proyectos a otros artesanos, y al mismo tiempo se preparaba para la inauguración de una nueva sección en la boutique Pearl. Acordaron que la inauguración tendría lugar al mes siguiente, justo después del regreso de Pearl de Asia. Durante ese tiempo había que preparar el local, encargar el equipamiento y desarrollar una estrategia de marketing. Lisbeth se sumergió de lleno en estas preocupaciones, alejando los pensamientos sobre Wilford y su matrimonio roto. No había noticias de su marido. Lisbeth sabía que tarde o temprano tendrían que reunirse para discutir los trámites del divorcio, pero no quería precipitar los acontecimientos. Dejaría que las emociones se calmaran un poco y entonces podrían hablar con más tranquilidad. En cambio, recibió una llamada inesperada de Clarissa el sábado por la mañana. Lisbeth acababa de volver de la tienda con la compra cuando sonó el teléfono en su nuevo apartamento. ¿Sí? Apretó el auricular contra la oreja, sosteniendo la bolsa de la compra con la otra mano. Soy Clarissa Langtry. La voz de su suegra sonaba fría y formal. Necesito hablar contigo. Lisbeth se quedó desconcertada por un momento. La última persona de la que esperaba una llamada era Clarissa. Hola, señora Langtry. Intentó que su voz sonara neutra. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Ayudarte? La voz de Clarissa sonó amargamente irónica. ¿Después de que abandonaras a mi hijo? ¿Después de que destruyeras su vida con tu egoísmo? No dejé a Wilford ni destruí su vida, respondió Lisbeth con calma. Simplemente decidí que nuestro matrimonio no podía continuar en las condiciones que él proponía. ¿Condiciones? Se indignó Clarissa. ¿Qué otras condiciones? Te dio un hogar, una posición social, estabilidad financiera. ¿Qué más te faltaba? Respeto, dijo Lisbeth con sencillez. Reconocimiento de mis logros. Comprensión de que no soy solo un complemento de su hijo, sino una persona independiente con sus propios sueños y metas. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Parecía que Clarissa no esperaba una respuesta tan directa. Wilford me ha dicho que vas a montar un negocio, dijo finalmente con un tono de desprecio. ¿Crees que lo conseguirás?
sin su apoyo, sin contactos en la sociedad? No lo sé, respondió Lisbeth con sinceridad, pero tengo que intentarlo. Si no, me arrepentiré toda la vida de no haberme atrevido. Tonterías, resopló Clarissa. No eres más que una chica caprichosa que no se da cuenta de lo que está destruyendo. Wilford te quería. Te proporcionaba todo lo necesario. Si eso es amor, entonces no lo quiero, dijo Lisbeth en voz baja. El amor no es mantener ni controlar, es apoyar y respetar. Eres una desagradecida. La voz de Clarissa se llenó de lágrimas y Lisbeth de repente comprendió que esta mujer fuerte y autoritaria estaba realmente molesta. No por su marcha, por supuesto, sino porque su hijo había fracasado, porque su elección de esposa había resultado verdadero. Después de todo lo que mi familia ha hecho por ti, su familia, señora Langtry, nunca me aceptó, replicó Lisbeth con suavidad. Desde el primer día me hicieron entender que no era lo suficientemente buena para su hijo, que debía estar agradecida porque él se hubiera rebajado a mí. ¿Y sabe qué? Estoy realmente agradecida a Wilford, no por los bienes materiales, sino por la lección que he aprendido. Casarme con él me ha enseñado a valorarme a mí misma y a no permitir que otros determinen mi valor, ni en $5 ni en ninguna otra cantidad. ¿Qué significa $5? Preguntó Clarissa desconcertada. Pregúntaselo a tu hijo, respondió Lisbeth con calma. Fue idea suya, mi valor por un día, según él. Volvió a hacerse el silencio al otro lado del teléfono y luego Clarissa exhaló bruscamente. Te arrepentirás de esta conversación y de tu decisión. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has hecho. Quizás, dijo Lisbeth por tercera vez ese día. Pero incluso si es así, sabré que intenté vivir mi vida, y eso ya es algo. Clarissa colgó sin despedirse. Lisbeth dejó lentamente el teléfono y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se abrían paso a través de los claros entre las nubes. Observaba cómo la luz inundaba lentamente la calle y pensaba en que tenía toda una vida por delante, una vida que viviría según sus propias reglas, con errores y éxitos, altibajos, pero suya, auténtica. Tal y como había predicho Pearl, la señorita Darby se tomó la decisión de Lisbeth con comprensión. Es más, incluso le propuso que le enviara clientes especiales que necesitaran cosas realmente únicas. Siempre ha sido especial, Lisbeth, dijo la anciana en el último día de trabajo de su ahora exsubordinada. Demasiado talentosa para mi modesto taller. Me alegro de que por fin hayas encontrado tu camino. Lisbeth abrazó a la señorita Darby, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alegría. Se cerraba un capítulo de su vida, pero se abría otro, lleno de nuevas oportunidades y retos. Una semana después de romper con Wilford, el abogado le entregó los documentos del divorcio. Su marido no exigía nada y aceptaba todas sus condiciones. Al parecer, quería terminar todo lo antes posible y sin escándalos. Lisbeth firmó los papeles con el corazón ligero. No sentía amargura ni decepción, solo una tranquila gratitud por la experiencia que la había hecho más fuerte. Esa noche se sentó durante mucho tiempo en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, observando cómo la ciudad se sumergía en el crepúsculo. Abajo circulaban los coches, la gente se apresuraba a hacer sus cosas, en algún lugar lejano sonaba música. La vida continuaba, y para ella también comenzaba un nuevo capítulo, con una hoja en blanco, sin límite de $5, sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Un capítulo en el que ella misma decidía cuánto valían su tiempo, su talento y sus sueños.